Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa en el penúltimo mes del año, ¿no? Ya estamos comenzando noviembre y el primer día hábil de este mes de noviembre, la efeméride nos dice que es el día de la ecología y el día también del ecólogo. El 1 de noviembre en todo el mundo se lo recuerda, se lo conmemora como el día de la ecología. Como dijimos también siempre nosotros, al menos para este grupo de trabajo, este grupo de producción, la ecología se vincula con muchas cosas que son las con las que habitualmente la relacionamos. Con el entorno, con el medio ambiente, con el cambio climático, con el uso racional de la energía, de la basura. Todo eso es cierto y podríamos seguir enumerando. Pero nosotros decimos, y no nosotros, sino un amplio grupo de personas interesadas en esta temática, que hablar de ecología también es hablar de la relación del entorno con los seres humanos, con la pobreza, por ejemplo. Hablar de ecología también es hablar de la injusta distribución de los bienes, de cómo algunas personas hipotecan su vida, su salud, a partir de la ausencia de agua potable o de la cercanía de vivir con un basural a cielo abierto. Eso también es ecología. Por eso, desde hace un tiempo ya no se habla tanto de ambiente, sino que se habla de medio ambiente, o lo que es para nosotros mejor aún, se habla de conflictos o realidades socioambientales, entendiendo a lo ecológico o a lo ambiental desde una esfera y desde una mirada absolutamente social. En nuestra apertura de hoy, y tomándonos como excusa este 1 de noviembre, Día de la Ecología y del Ecólogo, nos tomamos de algunos números. Por ejemplo, se dice que en el mundo hay alrededor de 7.000 millones de personas. De esos 7.000 millones de personas, casi 2.000 millones viven en situación de extrema pobreza. Estamos hablando de un porcentaje realmente muy grande. Como no siempre la radio o la televisión son amigos de los números, les repito esto. De 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo, casi 2.000 millones de ellos viven en situación de pobreza extrema. De esos 7.000 millones, 900 millones de personas, por ejemplo, carecen ahora, en esta época del año, en el siglo XXI, carecen de agua potable. Son casi 1.000 millones de personas las que no tienen agua potable. O consumen un agua que puede afectar su salud, o tienen que ir muy lejos para conseguir agua seguro. Cada 10 segundos, en nuestro mundo hoy, desaparece una especie viviente. Y cada 10 segundos también se pierden en el mundo el equivalente en 5 canchas de fútbol por la tala indiscriminada de bosques. Algunos números que vamos a retomar en el final de nuestro programa de hoy y que nos hablan a ciencia cierta de lo importante que es en esta época al menos empezar a pensar, a discutir esta temática, pero no solo para que quede en una charla de café, sino para cambiarla, para modificarla. Recuerda estos dos últimos datos que nos vamos a tomar en el final del programa de hoy en nuestro cierre. Cada 10 segundos desaparece una especie viviente. Vamos a ver en esta hora que tenemos de programa, cuando lleguemos al final, ¿cuántas especies vivientes se perdieron después de haber estado una hora haciendo programa? O ¿cuántas canchas de fútbol, que serían el equivalente a bosques nativos, también se perdieron en esta hora? Lo vamos a hacer en el final del programa de hoy. Estamos en el inicio, en el comienzo y como siempre, abrimos las puertas presentándote los temas del Onda Verde del día de hoy. En Onda Verde participamos de la segunda jornada de Educación Ambiental, organizada por AMSAFE, la CTA Santa Fe y el Centro de Protección a la Naturaleza. Una propuesta destinada a ampliar la mirada sobre las problemáticas ambientales y la educación. Entrevistamos a Sergio González, del equipo de Ambiente y Cambio Climático de CTA, y a Graciela Mandolini, directora de la Escuela Agrotécnica Libertador San Martín de Casilda, panelistas destacados de la jornada. Además, aprovechamos la presencia
presencia en esta actividad de Mariela Leiva, docente que denunció fumigaciones en las escuelas de Entre Ríos. Hablamos con ella sobre la situación actual en esa provincia, luego del histórico fallo en el que se logró condenar a los responsables de fumigar sobre la escuela de Santa Anita. Y Carlos Manesi, del CEPRONAT, y José Testoni, de Santa Fe, nos cuentan desde la perspectiva de organizadores sobre los objetivos de estas jornadas de educación ambiental. Tendremos, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como decíamos en el sumario, se llevaron a cabo hace muy pocas semanas las segundas jornadas de educación ambiental. Se llevaron a cabo en ese bellísimo auditorio que tiene ANSAFE, el gremio que nuclea a los docentes provinciales estatales. Más de 200 delegados del interior del país, muchos de ellos representaban a escuelas que limitan con campo, escuelas fumigadas. Estuvimos allí, al igual que estuvimos el año pasado, también estuvimos este año. Conseguimos algunas entrevistas. La primera de ellas, hablamos con el presidente del Centro de Protección a la Naturaleza, Carlos Manesi. Carlos, segundas jornadas aquí en ANSAFE. Sí, la segunda jornada que está organizada por el gremio de ANSAFE, por CTA y por el Centro de Protección a la Naturaleza. Con la idea de proyectarla al año que viene, con la idea de que quede fija todos los años, realizar este tipo de asamblea de docentes, que me parece que es fundamental, porque donde se discuten y se charlan todos los temas relacionados a las cuestiones ambientales, y que viene tanta gente del interior, ¿no? ¿Qué iba a decir? Vienen docentes de escuelas primarias, secundarias, terciarias, de toda la provincia, ¿no? Sí, en este momento debe haber unos 200 y pico de docentes, que prácticamente la mayoría son todos delegados, de todos los departamentos. Hay muchos docentes de escuelas rurales, están todos muy preocupados, obviamente. Ha sido una convocatoria masiva de docentes de escuelas rurales, fundamentalmente con el tema de que esta tarde, entre un ratito, va a estar Mariela Leiva, la docente directora de la Escuela Rural de Entre Ríos, que ganó un juicio. Así que bueno, está muy bueno esto y qué importante que es, ¿no? Contale a la gente qué es lo que hacen los docentes acá durante todo un día. Bueno, esto es una jornada de capacitación, de debate y reflexión. Capacitación en tema de que prácticamente no se habla en la currícula de los docentes. Todos los temas ambientales hasta ahora están ausentes, así que hay que traer el debate, traer la capacitación. Esta mañana fue una mañana dedicada a 2 mesas realmente muy importantes, con los expositores sobre todas las cuestiones que hacen al socioambiente. Fue muy importante la presencia del delegado de CTA, que está trabajando el tema cambio climático a nivel internacional, porque eso también nos da una idea, un marco de cómo se están avanzando en estos temas tan caros para todos, ¿no? A nivel internacional. No, muy importante. Importante esto porque digo, el maestro, el profe, viene acá, lo lleva al aula, entonces el pibe también se entera de estas cosas y el pibe lo lleva a la casa, ¿no? Claro, esa es la idea. La idea es llevar el debate al seno de la sociedad. Y el mejor transmisor para estas cuestiones es el docente, que está con el chico en el aula, después el chico va y lo discute y lo debate con su familia. Es la forma de que la sociedad se vaya apropiando de todos estos temas, se vaya interiorizando, se vaya capacitando y entre todos encontrarle el agujero al mate, porque la verdad que no es fácil
hoy por hoy vislumbrar una salida a toda esta parafernalia que estamos viviendo de violencia, de cambio climático, de lo mal que se está viviendo en la modernidad, ¿no? Son las segundas jornadas de educación ambiental que se llevaron a cabo aquí en la ciudad de Santa Fe. Estuvimos cubriendo y participando además de todo este día allí en el auditorio de ANSAFE. Tenemos muchas más entrevistas, muchos más testimonios que vamos a compartir con ustedes hoy. Y lo importante que significa, ¿no?, que los docentes de las escuelas de toda la provincia puedan encontrarse un día para hablar sobre cómo relacionar educación, didáctica, pedagogía, contenidos curriculares con el tema del entorno, con el tema de la realidad, con el medio ambiente. Momento de presentar la primera luz del semáforo. Es esa luz roja que se prende y que nos hace frenar, nos hace parar porque corremos peligro. Y vaya si corremos peligro con la luz roja del semáforo de hoy. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bienvenido. Gracias. La luz roja del día de hoy es de nuestro país, nos lleva a Buenos Aires, porque según una organización no gubernamental, eso que se anunció con bombos y platillos de reconvertir el zoológico de Buenos Aires quedó más como título que como realidad. Así es. Me acuerdo que el año pasado lo pusimos en una luz amarilla, en esta luz que por ahí es buena o que por ahí es mala. Hoy asciende a luz roja, lamentablemente, porque el zoo porteño, en esta reconversión que se iba a dar, finalmente después de 1 año y medio denuncian activistas que no fue así. Fue solo un anuncio. Fue solo un anuncio, sigue todo igual. 1.500 animales todavía no tienen destino, las obras se siguen realizando en ese lugar, conviven los animales con estas obras, una situación que para los animales y para los vecinos que allí caminan la zona es algo que no se entiende todavía. Uno de los tantos anuncios que quedan solo en eso, en anuncios, y por eso la primera luz del semáforo de hoy es la luz roja. Según la información difundida en la última semana por la ONG Sin Zoo, poco se ha hecho en el zoológico de Buenos Aires por la reconversión en un ecoparque. Con la intervención del zoológico de la ciudad de Buenos Aires en junio del 2016, el gobierno difundió que sus metas eran transformarlo en un centro de conservación, investigación y educación para la biodiversidad. También se dijo que se trabajaría a partir de los más altos patrones de bienestar animal. Tras la creación de la ley para la reconversión a ecoparque interactivo, algunos animales fueron trasladados a centros de rescate y reservas para su rehabilitación y posible reinserción. Sin embargo, otros fueron llevados a lugares que no difieren de las condiciones en las que vivían en el zoológico porteño. En el predio todavía quedan entre 1.300 y 1.500 animales, quienes además de seguir encerrados, deben convivir con las obras de reestructuración. En Argentina se está trabajando por la reconversión del zoológico de La Plata, de Mendoza, de Córdoba, de Rawson. Se cerró el de Bahía Blanca, el de Santiago, por el Arca de Enrimir, se cerró el zoo de Colón. En este momento el zoológico de Mendoza, que está haciendo una transformación real, no como esta, que es una mentira, está trasladando sus animales y empezaron con la chimpancé que tenían, Cecilia. Allá, por ejemplo, tenían un guanaco que se les quebró una pata y con tecnología 3D le reconstituyeron la pata y ahora lo van a reinsertar en la naturaleza. Y acá durmieron un antílope para llevarlo a Lecas y como hicieron una mala maniobra le quebraron la pata y lo eutanasiaron mientras dormía. Esa es la diferencia. Acá matan, allá recuperan. Acá siguen con el cautiverio y la exhibición, allá trasladan a santuarios. Allá están reconvirtiendo. Esto sigue siendo un zoo. En el desarrollo de la luz roja apareció una entrevista a Malala Fontán, que dice que todo sigue igual, ¿no? Ella es activista de la ONG Sin Zoo, que dice que esto no cambió nada, sigue todo igual y veremos a futuro cuáles son los planes del gobierno porteño y de esta ONG que lucha contra esto que se viene dando, que es una no reconversión finalmente.
continúa siendo un zoológico como antes se conocía. Una pena porque se había anunciado con bombos y platillos, se había dicho que el zoológico no iba a estar más, que los animales iban a volver a su rincón natural. Así es. Nada de eso pasó, está cerradas las puertas, la gente no puede entrar, pero siguen conviviendo inclusive con obras de construcción, lo que le hace muy mal al entorno. De esta manera cerramos nuestro primer bloque con esta luz roja. Pequeño corte comercial, cuando volvamos tenemos mucho más material sobre estas jornadas de educación ambiental que se llevaron a cabo aquí hace muy pocos días atrás en la ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. Confianza, prestigio y trayectoria. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. General Paz 6009. Teléfono 154 479 746 Santa Fe. Segundo bloque del programa y volvemos a trasladarnos imaginariamente al auditorio de ANSAFE, allí en Avenida Rivadavia y Santiago del Estero. En este cómodo lugar que tienen los docentes provinciales, se llevaron a cabo por segundo año consecutivo estas jornadas de educación ambiental. Hablamos con Graciela Mandolini, si sos de aquellos televidentes que nos seguís habitualmente y que tenés memoria, recordarás que el año pasado hablamos con ella. Ella es docente de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la localidad de Casilda. Desde hace un tiempo es la directora de esta escuela. Es la primera directora mujer después de más de 150 directores que tuvo esta institución y después de 40 años de vida. Primera directora mujer de esta escuela agrotécnica que además hizo una modificación por demás de interesante en su currícula. El año pasado hablamos con ella y por lo interesante, por lo sabio de sus conceptos, volvimos a hacerlo este año. ¿Qué es una escuela agrotécnica? Bueno, es una escuela donde la formación de nuestros estudiantes apunta fundamentalmente a la formación técnica vinculada con lo agropecuario. Pero como es una escuela de la universidad, tiene la particularidad de que podemos trabajar el currículum desde distintas perspectivas. Entonces nosotros, en realidad, el eje de nuestro diseño curricular tiene 4 pilares fundamentales. Uno tiene que ver con la educación ambiental. O sea, hacemos educación ambiental. La educación ambiental estructura toda la currícula y pensamos la educación ambiental desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Es decir, nos asentamos en un concepto de ambiente que recupera la idea de que no hay una externalidad, que el hombre no está, o la mujer no estamos por fuera de, y podemos observar y cosificar la naturaleza, sino que somos parte de esa naturaleza y entonces esas características que le damos al medio natural impregna todo lo que se hace como sujetos, como seres humanos. El otro pilar fundamental tiene que ver con que pensamos la propuesta metodológica desde la investigación-acción participativa. Es decir, revisamos nuestra propia práctica a la luz de todas las teorías críticas que se vienen dando en el marco de la metodología de la investigación. El tercero tiene que ver con la necesidad de recuperar la historia de las propias instituciones. Entonces, por ejemplo, en sexto año hay una materia que se llama Historia de la Educación Agropecuaria en Argentina y América Latina, con especial referencia y estudio de caso de la Escuela Agrotécnica de Casilda. Porque esta escuela, que es una escuela centenaria, tenía la particularidad de hacer de llevar adelante una serie de experiencias que recuperaban prácticas relacionadas con la agricultura, pero que tenían un anclaje vinculado con un fuerte respeto por la naturaleza. Y después, bueno, pensar que la escuela no puede estar, digamos, está en territorio, no está desvinculada de la realidad en la que interactúa, crece, se desarrolla, que es necesario llevar adelante proyectos de extensión universitaria y en ese sentido, bueno, se hacen distintas actividades de proyectos solidarios que tienen que ver con, distintas acciones vinculadas con la intervención sociocomunitaria, pero en clave de solidaridad, pero también tiene que ver con proyectos relacionados con la
cuestión agropecuaria específicamente en el tema de la agroecología, de otras prácticas alternativas, de la crianza de animales justamente, pero no de los clásicos animales que se han criado en la región, de pensar la crianza de animales como una alternativa en el marco de una producción que se ha vuelto netamente agrícola y no agrícola-ganadera en la región, porque estamos enclavados en el sur de Santa Fe, en el epicentro del modelo sojero. ¿Cómo trabajar en esta coyuntura donde estás vos, que es el corazón de la soja y del modelo transgénico, la sustentabilidad y la agroecología en este tipo de escuelas? ¿Es fácil? No, no es fácil, para nada. Es más, hay que desmontar una serie de cuestiones que están fuertemente instaladas en las comunidades y en los estudiantes también, digamos. Los estudiantes que están ligados al mundo productivo, porque sus padres a lo mejor tienen una parcela o trabajan en el campo, necesariamente tienen una visión vinculada con la lógica del consumo, con la lógica de una economía más bien crematística, que no se vincula con la construcción de movimientos económicos solidarios. Pero bueno, el tema es ir instalando esto y demostrando que con este tipo de prácticas también se sobrevive. Nosotros al interior de la escuela tiene una estructura muy particular, porque las escuelas agrotécnicas de aquella época se pensaban con la lógica de la estancia. Claro. Entonces vos te encontrás con un gran edificio que es el casco histórico, que parece una vieja casona de estancia, y después diseminados en 80 hectáreas que son una especie de parque inglés, que tiene especies de distintos árboles, generalmente alóctonos, es decir, exóticos. Hay diseminados edificios donde se llevan a cabo las prácticas productivas, pero por ejemplo, dos espacios que son muy importantes para nosotros son el de ornamentales y el de arboricultura y fruticultura, que son prácticas que rompen con la tradición agropecuaria local, digamos, en esa región. Leí algunas de tus participaciones en otros lugares y decías algo importante, la necesidad de plantear la educación ambiental saliendo del salón, ¿no? Sí, tal cual. No solo saliendo del salón, sino tratar de promover el tema de la interacción con el mundo y traer el mundo a la escuela también, digamos, que los estudiantes tengan oportunidad de escuchar otros proyectos, otras realidades. Nosotros, por ejemplo, en el tema intercultural, fomentar que se familiaricen con que existen otras cosmovisiones. En el tema agroecológico, bueno, fomentar que estas prácticas, si no las tenemos en la escuela, podría ir a verlas en las comunidades donde están insertas. Ahora los estudiantes de la escuela van a participar de un encuentro de historia oral y como propuesta llevan ese encuentro nacional de historia oral el trabajo que venimos haciendo desde hace unos años con la celebración de la Pachamama en la escuela, que tiene que ver también con traer otra cosmovisión a la escuela, con trabajar sobre la problemática de los pueblos originarios y otro de los proyectos tiene que ver con las particularidades que tiene un entorno donde hay un área natural protegida, porque ahí donde estamos fue declarada por la universidad área natural protegida. La verdad que siempre venir acá es muy placentero porque uno se encuentra con justamente un fuerte respeto por lo que tiene que ver con el concepto de ambiente que promovemos, por un fuerte respeto por el trabajo de los compañeros. Siempre es muy alentador ver que venimos trabajando en las escuelas en sintonía. Una de las cuestiones que planteamos es que hay que difundir más lo que se hace en las instituciones educativas, que si bien el gremio lo hace, desde AMSAFE este espacio está habilitado para eso, es cierto que tenemos que, en nuestras comunidades de origen, es decir, en los lugares de donde venimos, tenemos que instalar más la problemática y difundirlo más en las comunidades, para sumar a los actores sociales locales, porque el cambio tiene que darse en los contextos donde estamos, en territorio. Por eso es muy importante la formación territorial, ¿no? Que el gremio acompañe en eso, nos acompaña siempre. Que generalmente el cambio nace en la escuela, pero tiene que salir del aula. También, así es. Y por supuesto tenemos que recuperar las cuestiones y las necesidades que plantea la comunidad de origen, los actores sociales locales, estudiantes, docentes y los actores sociales locales. Se llama Graciela Mandolini,
directora de la Escuela Agrotécnica General San Martín de Casilda, provincia de Santa Fe. Estuvo también presente, es más, fue una de las expositoras de estas jornadas y también la coordinadora de una de las comisiones que trabajó durante todo el día allí en el auditorio de AMSAFE. Momentos de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. La luz amarilla sigue estando en nuestro país, en este caso en Río Negro. En esta época, la gente seguramente lo recordará porque aparecen en todos los noticieros, es una época donde el calor, el sol, la humedad, los vientos suelen generar incendios forestales. Así es, estas condiciones climáticas favorecen, sobre todo en Córdoba, donde hay cerros, donde hay montañas. La Patagonia no escapa. En Río Negro ha pasado más de una oportunidad. ¿Cómo están preparados aquellos que tienen que combatir los incendios? ¿Usted me cree que si le digo que están mal? ¿Están mal preparados? Están mal. Mire que hemos aprendido y hay, parece que poco. Algunos dichos populares que dicen que nosotros no tropezamos 2 veces con la misma piedra. ¿Dónde es ese dicho? Porque gobernadores y intendentes de las ciudades andinas denunciaron esta semana que se está haciendo muy poco por luchar contra aquellos incendios. Por ejemplo, lo que es la prevención. Faltan helipuertos, falta ropa para los brigadistas. Perdón, ¿no se va a poner un helipuerto cerca del Bolsón? Se iba a poner, bien dicho. Se está construyendo en realidad. Está a 10 kilómetros del Bolsón, favorecería mucho para lo que es la llegada de distintos aviones o helicópteros y después apagar los incendios. Son los que llevan esos bolsones llenos de agua cuando hay incendios masivos. Pero esto no está pasando. La prevención no se está dando en la zona andina y por eso denuncian tanto gobernadores como aquellos intendentes que la prevención no está dada. Una preocupación importante que la ubicamos en la luz amarilla del semáforo de hoy. El traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente a Seguridad demoró la asignación de fondos. Los bomberos especialistas no cuentan con ropas adecuadas para actuar en grandes catástrofes. Tampoco se terminó un helipuerto cercano a la ciudad del Bolsón, que es de gran utilidad para las provincias patagónicas. El helipuerto se encuentra en construcción desde hace más de un año. Su apertura quedó postergada y recién podría entrar en operaciones este verano, siempre sujeto a la disponibilidad de aeronaves alquiladas por Nación. Intendentes de la comarca andina solicitan de manera urgente la llegada de los aviones hidrantes y la compra de insumos para los brigadistas. Debido a las condiciones climáticas imperantes, ya se registran focos de incendios en la región. El intendente de Lago Puelo, Raúl Ibarra, sostiene que siempre sucede lo mismo. Se actúa sobre la coyuntura. Y hace décadas vienen reclamando lo mismo, un plan real y concreto de prevención. Uno supone que los estados, el nacional, los provinciales, debieran estar muy atentas a estas cuestiones, fundamentalmente por una cuestión de cuidado del entorno. Pero si tuviéramos una mirada chiquita, una mirada absolutamente económica, pragmática, y fueran inteligentes, en este caso tendrían que estar muy atentos porque lo que se pierde económicamente es mucho más grande que si se previniera, ¿no? Así es, porque lo que tarda en crecer los árboles que hay en esta zona es muchísimo. Me acuerdo que en la luz amarilla de la semana pasada hablábamos de los cipreses, por ejemplo, en la zona de Chubut, que el crecimiento demora entre 50 a 70 años, por ejemplo, de tan solo 10 metros de altura. Si algunos gobiernos se pusieran las pilas, como decimos habitualmente, y pensaran a futuro y no pensaran en el momento, estaríamos mucho mejor. Pero hasta es una cuestión de balance económico, ¿no? Se pierde más dinero no generando este tipo de acciones y previniendo que luego lamentando esta situación. Así es. Es la luz amarilla. Le pido a Raúl que se quede porque estábamos en Río Negro. ¿A dónde nos vamos? Nos quedamos en Río Negro. Perfecto. Allí en las segundas jornadas de educación ambiental había un río negrino. Alguien conocido nuestro, en nuestro programa de radio, lo sacamos alguna vez a Sergio González. Sergio González es dirigente gremial, forma parte de los educadores de Río Negro y de la CTA de Río Negro.
La CTA fue una de esas instituciones que juntó firmas para oponerse a la instalación de una central nuclear en Río Negro y que finalmente lo lograron. Pero además, Sergio es un experto en cambio climático y de ese tema hablamos con él. Hasta hace un tiempo atrás decíamos el cambio climático es lo que se viene, tenemos que estar preparados. ¿Ya está aquí? Está totalmente aquí. Ahí estaba viendo y uno sabe por las noticias, cualquiera en esta zona puede ver claramente que se han intensificado los fenómenos de lluvias con caídas de agua en grandes cantidades, que antes eran por ahí una cada tantos años, ahora se ven 4 o 5 de esos fenómenos en el mismo año, produciendo inundaciones que se suma a, digamos, a las formas de tratar y de producir la agroindustria, que impermeabilizan más los suelos y producen severas inundaciones. Yo venía ahora, bajé en Rosario de Bariloche y desde el avión se veía zonas interminables de campos inundados por las últimas lluvias que hubo en toda la pampa húmeda. El Acuerdo de París fue un paso importante, pero lo que vino después, sobre todo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, volvió todo a foja cero. ¿Hay una esperanza? No, el Acuerdo de París es importante porque avanza más que el acuerdo anterior, el Acuerdo de Kioto, que no fue nunca cumplido por las mayores potencias, aún con el corrimiento de Estados Unidos, tiene riesgos que planteamos los trabajadores, que es justamente no terminar de fijar claramente quién controla los compromisos que han hecho los países firmantes y además cómo se va a distribuir la financiación, porque hay que cambiar todo el modelo productivo del mundo, digamos, está basado en la producción del mundo y el sobreconsumo, que hay que pararlo desde lo cultural, está basado en una energía que quema combustibles fósiles y eso no tiene mayor posibilidades para dentro de unos pocos años, digamos. Bueno, está planteado en metas, en diferentes etapas, ¿no? En diferentes tiempos, algunas muy cercanas, pero las más lejanas son para el 2035, 2050, que estamos ahí nomás, estamos a 18 años, estamos hablando que si se supera los 2 grados de promedio, las consecuencias pueden ser catastróficas para la especie humana y al ritmo que vamos de quemar combustible fósil, de producir gases de efecto invernadero, para esa fecha podemos estar superando los 4 grados promedio. Cosa que si 2 grados es complicado, 4 es complicadísimo. Pensar que con el conocimiento y las nuevas tecnologías vamos a mejorar las macanas que hicimos durante los últimos 150 años, la verdad es tener demasiada esperanza en algo que nunca llegó. O sea, la solución solamente de lo tecnológico, sin cambiar la cuestión cultural, es imposible, digamos. Estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede producir. En la década del 90, cuando se hacían estas mediciones de la huella ecológica sobre la Tierra, decíamos que la capacidad de resiliencia de la Tierra, de reproducir lo que habíamos consumido, llegaba alrededor de Navidad. Los últimos 5 o 6 días eran de descuento. Bueno, cuando hacemos esa cuenta hoy, llegamos a mediados de agosto. Si todos viviésemos como un canadiense medio, necesitamos 5 planetas para vivir en esta Tierra. Algo no funciona porque más de la mitad de la población pasa hambre. Así que lo que hay que pensar, otra forma de vida, y justamente creo que hay que mirar un poco para atrás, hay que mirar un poco en otras culturas, a ver cómo plantean esa relación entre una vida digna y la naturaleza, ¿no? Que no tienen que ir de la mano, sino imposible pensarse como especie de acá a unas pocas décadas, ¿no? Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el cambio climático, aquellos que hasta hace muy poco lo aventurábamos como un problema del futuro, ya es el presente, ni siquiera está a la vuelta de casa. Ya está acá con nosotros y por eso qué interesante, aunque nos preocupa mucho lo que Sergio González nos decía.
Con este testimonio cerramos nuestro segundo bloque. Cuando volvamos, tendremos el testimonio de Mariela Leiva. ¿Se acuerda quién es Mariela Leiva? Una directora de una escuela rural de Entre Ríos que sufrió fumigaciones, que hizo una denuncia penal y que ya tiene sentencia. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Disfruta con nosotros el 70º aniversario del Liceo Militar. Viernes 10 y sábado 11 de noviembre en la Costanera Santafesina. Exhibición de vehículos, encuentro de bandas, desfile y mucho más. Una experiencia única. Vas a querer vivirla. Tercer y último bloque del programa de hoy. Como lo habíamos prometido, hablamos con Mariela Leiva, una auténtica gringa, ¿no? Su cara, su pelo, así lo demuestran. Una gringa muy corajuda, muy valiente. Es directora de una escuela rural. Cuenta la historia que un día salió con los chicos al recreo y que justo pasó un avión fumigando, algo que tenía prohibido porque hay normativas que no autorizan a fumigar cerca del ejido urbano y menos aún de escuelas rurales. Después de esa fumigación, a las pocas horas, ella, algunos docentes, algunos chicos, sufrieron problemas de salud muy grandes, vómitos, algunos tuvieron que ser trasladados a una unidad sanitaria. Y Mariela hizo como directora, como sí se lo dice, inclusive la ley, hizo la denuncia. Una denuncia que luego llegó a tribunales y que junto a ACMER, que es el gremio que nuclea a los docentes de la provincia de Entre Ríos, la denuncia fue una denuncia penal. ¿Contra quién? Contra el dueño del campo, contra el aeroaplicador. Por aeroaplicador entendemos a la persona que maneja el avión que fumiga. Ambos fueron hace muy poco tiempo condenados, con una prisión en suspenso, porque es menor a 3 años. Se transforma de esta manera este caso en la segunda denuncia penal con sentencia en nuestro país y una de las pocas en Latinoamérica. La primera se llevó a cabo en Malvinas Argentinas, en Córdoba, hace un par de años atrás. Ahora es en Entre Ríos. Aprovechamos la presencia de Mariela Leiva en estas jornadas de educación socioambiental para que nos cuente un poco cómo fue esta historia. Aquí en Santa Fe, después del fallo, con mucha repercusión y siguiendo hablando, discutiendo con los colegas sobre este tema, ¿no? Sí, con los compañeros docentes tratando este tema tan importante como lo es la conciencia ambiental. Participamos ya el año pasado de esta jornada. Vinimos en esta segunda vez y como te decía anteriormente, vi mucho más compromiso, mucho más interés en todos los compañeros de las escuelas rurales en la comisión que me tocó trabajar, y que la problemática nos está atravesando a todos, no importa que sea en Entre Ríos, en Santa Fe, es una problemática que nos está enfermando a todos. Por lo poco que pudimos estar charlando, porque fueron 3 horas, pero que todos queríamos contar y que todos querían escuchar lo vivido por nosotros y lo logrado. Sí, es todo más o menos parecido, que el productor es el papá del alumno o es el que está en la cooperadora escolar, que es el que muchas veces solventa los gastos, que el Estado no se hace cargo y sí se hace cargo la cooperadora escolar, y que eso también nos condiciona de alguna manera en denunciar o en establecer acciones que pueden llegar a perjudicar esa relación entre entre los distintos actores de la comunidad educativa. Yo creo que el camino que todo eso conlleva a estar en una armonía es desde la educación ambiental. Es decir, a lo que corresponde mi colectivo, que es el Paren de Fumigar las Escuelas, es
esa educación ambiental, tratar los distintos ejes, no solamente ir al choque con lo que nos está hoy pasando, que es lo del agronegocio, lo que es las fumigaciones, sino que todas las aristas, por fracking, las minerías a cielo abierto, que son realidades de nuestro país y que nos están afectando también. Bueno, ir trabajando en paralelo y ir mostrándole a ese niño que pueda leer entre líneas los mensajes y que vos puedas decirle, mirá, hay otro modelo de producción que por ahí no te va a dejar o sí te va a dejar la misma rentabilidad económica, pero acá hay otros intereses que son el ambiente y que es la vida. Bueno, después del fallo empezamos a diagramar otras actividades dentro de lo que es el paren de fumigar las escuelas, seguir trabajando, esperar a ver qué hacen los imputados, seguramente supongo irán a apelar. Y como te decía, estar ya mirando otras acciones, que es lo de, teníamos un monitoreo ambiental de suelo, aire y agua de las escuelas que fue terminado y que fue aportado en la causa como prueba también. Y bueno, ahora tenemos el otro estudio que es de genotoxicidad, es decir, probar con esa causa que ya demostramos que estamos insertos en zonas de producción y próximos a cultivos con químicos, que esos niños que están desarrollándose o es en el vientre materno a menos de 500 metros de zonas de fumigaciones tienen el riesgo de tener daño genético. Es a esto a lo que apuntamos con este fallo, con lograr un precedente y que los legisladores, ya no importa la línea política, dejemos de lado las líneas políticas, que los legisladores, que son quienes tengan el poder de sancionar leyes, que vean que esto es, la justicia lo condenó y que es un modelo de producción que nos está envenenando, que nos está matando. No podemos seguir sosteniendo la producción de elementos en base a químicos y que esos químicos están preparados para matar todo ser vivo, excepto ese que se modificó genéticamente para subsistir. Y nosotros lo estamos metiendo en la mesa nuestra de cada día, en los alimentos que consumimos a diario. Mariela Leiva, una directora muy corajuda, muy valiente, pero que, como ella misma nos contaba, generó este proceso de lucha y de denuncia que terminó con una sentencia judicial, que no solo es importante porque seguramente ahora se cuidarán mucho más, al menos allí en esta localidad, para fumigar, sino que además, como se dice habitualmente en el derecho, sienta jurisprudencia. No queríamos terminar de recorrer este incompleto abanico de testimonios y de voces de este segundo jornadas de salud y de educación ambiental, para no hablar con algunos de los organizadores. Uno de ellos fue Carlos Manesis, ¿te acordás? Hablamos con él en primer término. Cerramos hablando con José Testoni, dirigente gremial de ANSAFE, uno de los convocantes a estas jornadas. Bueno, nosotros creemos que hay temas específicos de los sindicatos como el nuestro, que son un sindicato de rama, es un sindicato de un sector, del sector de los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe, pero hay temáticas que son de toda la sociedad, que son globales, universales, que merecen esfuerzos hasta planetarios, como para, bueno, justamente una tarea tan titánica como defender el planeta. Y bueno, somos parte de ese planeta, es nuestra casa común y creo que esos esfuerzos tienen que ser parte también de la contribución que hagamos desde las organizaciones sindicales y fundamentalmente en crear conciencia, porque no nos sentimos ser los principales responsables de, bueno, del cambio climático, del deterioro del ambiente, de la pérdida de biodiversidad. Para nada nos sentimos culpables, entre comillas, de eso. Significativamente, los grandes responsables de eso han sido justamente los países centrales, que fueron los que más contaminaron, los que más destruyeron, los que más invadieron, los que más extrajeron de una manera, de una concepción absolutamente deshumana, digamos, deshumanizante, digamos, las riquezas del planeta. Pero bueno, pero sí somos los responsables de transformarlo eso, porque las principales víctimas vamos a ser nosotros y estamos siendo nosotros. La escuela es un lugar donde concurre el niño, pero lo acompaña el padre, lo mira el vecino,
lo interpela el comerciante. Bueno, o sea, es una política pública absolutamente robusta del Estado argentino y santafesino, que involucra a decenas de miles de trabajadores, cientos de miles, millones de estudiantes y de comunidades. Por lo tanto, es perfecto que desde la escuela también se multiplique esto, porque la escuela sirve para eso también. Ahora, no tiene que ser una tarea exclusiva de la escuela. Nuestra convocatoria es justamente a generar alianzas de todos los sectores no gubernamentales. Hay otras ONG que hoy estuvieron aquí, parte de la RENACE, justamente los compañeros del Centro de Protección de la Naturaleza, con los que tenemos que tener una alianza sindical, social, para fortalecer una posición en torno a lo que son estos debates y exigir a los gobiernos que hagan contribuciones lo más ambiciosas posible, porque estamos en tiempo de descuento, ¿no? Todo lo que no hagamos va a generar deterioros muy profundos y bueno, ya los escenarios posibles a futuro cada vez son más pesimistas y hay que ser conscientes de esto lo más pronto posible para que podamos mitigar lo más posible. Estas fueron las segundas jornadas. Con mucha gente que hablamos, dijo, me voy muy contenta. Las del año pasado me gustaron. Estas me gustaron más. Dijeron, ¿hay una tercera? Sí, claro, porque nosotros estamos convencidos que, aparte, le hemos dado en llamar a aquella la primera jornada, pero no es lo primero que hacemos desde CTA, desde CEPRONADA, ANSAFE, en política ambiental. Pero dijimos, no, vamos a empezar un camino, le vamos a poner primera, sabiendo que hubo mucho trabajo previo. Todos estos compañeros que estuvieron hoy, más de la mitad ya vinieron el año pasado. Y hoy se sienten mucho más empoderados por sus conocimientos y por saber que hay una organización sindical, hay organizaciones sindicales que van a dar cobijo a sus disputas en el territorio. Y ya se van con ideas y con acuerdos y seguramente va a haber una tercera jornada y soñamos con que haya una cuarta, una quinta y que sobre todo que vaya habiendo un colectivo que vaya demandando, un sujeto social que demande las políticas que el Estado tiene que ir respondiendo. Abrazo muy grande para los organizadores de estas jornadas que ya prometieron que las terceras se hacen nuevamente, como bien lo decía Testoni, el año que viene y que, bueno, si seguimos al aire, esperemos que sí, allí vamos a estar también con nuestras cámaras. Lo importante de volver a estos lugares es tratar de comparar qué pasa entre un año y qué pasa con otro año. Y si el año que viene se hacen y este programa sigue estando al aire, vamos a estar allí acompañándolos y reflejando testimonios. Momento de presentar la última luz del semáforo, es la luz verde. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Es la buena noticia, vos te tocó la buena noticia. Seguimos en la Argentina. La FAO dice que Argentina es un país importante en lo que es la producción orgánica certificada. Así es, en un ranking que pone a la cabeza a Australia, tenemos el agrado de contar que Argentina es el segundo país en el mundo en producción orgánica certificada, solo debajo del país oceánico, y bueno, es una alegría poder dar esta noticia que nos ubica primeros en América. Seguro, y uno de los más importantes del mundo en producción orgánica certificada. Vemos el informe que preparó la producción y luego hacemos alguna conclusión en esta luz verde. Argentina tiene 3 millones de hectáreas de producción orgánica certificada y ocupa el segundo lugar en el ranking de países en el mundo, detrás de Australia. La demanda de estos productos está en aumento, especialmente en Estados Unidos y Europa. Las ventas globales se han acercado a 90.000 millones de dólares en facturación. En Estados Unidos, los productos orgánicos representan el 5% del mercado de alimentos y la facturación del sector asciende a 43.000 millones de dólares. Europa también es uno de los principales mercados. En este contexto, el informe presentado por la FAO y la CEPAL señaló que el reto para América Latina y el Caribe radica en que las cadenas de valor puedan responder de manera oportuna a estas tendencias. Importante esto, sin lugar a dudas, aunque vamos a hacer algunas aclaraciones luego, pero importante que haya una producción cuantitativamente
rica en producción orgánica certificada, pero además esto tiene que ver con que hay mayor demanda, ¿no? Sí, así es. Este informe también arrojó que Estados Unidos ha demandado más productos orgánicos como soja, maíz, y esa es una buena noticia. Claro. Ellos, ante la poca producción que tienen, nos importan a nosotros y a la vez expanden nuestro mercado. Es muy buena porque tiene que ver también con un hábito de consumo, con que la gente está pidiendo comer más sano, comer más seguro. La noticia es buena, sin lugar a dudas. Usted dirá, pero siempre le encuentran algo. No es que siempre le encontremos algo, es que también habrá que ver que la certificación de un producto orgánico muchas veces es, como se dice habitualmente, un negocio económico, ¿no? Hay muchos campesinos, muchas producciones que desde abajo, desde el pie, generan producciones orgánicas y no lo hacen certificar, porque el campesino mismo ya es una certificación viviente de que eso no está siendo fumigado ni es un organismo genéticamente modificado. Y muchas veces estos sellos, estas patentes, estas certificaciones forman parte también de como decíamos hace muy poco tiempo atrás, de este negociado o de estas políticas capitalistas, ¿no? Aún así, nos alegra profundamente que haya más demanda, que haya más gente que pida comer seguro. Hablando de gente que pide y gente que organiza, son muchos los eventos. Llega a nuestro correo electrónico si usted es parte de alguna ONG o está organizando alguna charla, algún encuentro, no deje de decirnos para que formen parte de esto que presentamos ahora, que es la Agenda Verde. En el ciclo de Ecología de Rosario este lunes 6 de noviembre estará presente Jonathan Gabriel Palma, director de Arte y Tierra, bioconstructor, experto en técnicas de construcción en tierra. Se proyectará un documental sobre su experiencia y habrá luego una instancia de intercambio con el público. Como cada lunes, el encuentro comenzará a las 20 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. Entre el 22 y el 24 de noviembre se realizará una jornada sobre arquitectura bioclimática en Paraná, a cargo de Carlos Humberto Prasitelli Mañe. La actividad cuenta con cupos limitados y se otorgarán certificados de asistencia. Informes e inscripción en laterrada.contacto@gmail.com. Recuerda que cuando comenzamos, hace ya casi una hora atrás, nuestra emisión del día de hoy, decíamos que nos uníamos al 1 de noviembre, lo que pasó el miércoles, el Día Mundial de la Ecología, y que decíamos que nos parece a nosotros, humildemente, que no se puede dejar de unir a la ecología con las cuestiones socioambientales. Los conflictos climáticos, las inundaciones, estas lluvias que a veces son realmente sin precedentes, fríos muy fuertes en algún lugar, calores agobiantes en otros, tienen que ver con cómo han metido mano el hombre en la naturaleza. Por eso nosotros hablamos siempre de lo ecológico vinculado con el medio ambiente. Decíamos en la apertura que somos aproximadamente 7.000 millones de personas en el mundo y que de esas 7.000 millones de personas, 2.000 millones viven en pobreza extrema. Esto sin lugar a duda es un tema ecológico. O si quiere, para respetar la etimología, para respetar la palabra, es un problema socioambiental. De esos 7.000 millones de personas, casi 1.000 millones, 900 millones de personas no tienen agua potable, no tienen agua segura. Y lo peor de esto es que no vemos que la cosa pueda cambiar. Decíamos también en el principio del programa que cada 10 segundos en el mundo desaparece una especie viviente. ¿Cuántas especies vivientes desaparecieron mientras hicimos este programa? En esta última hora, en estos 60 minutos, 360 seres vivientes desaparecieron de nuestro mundo. Y usted dirá, ¿y eso en qué influye? Influye en muchas cosas, no solo una cuestión humanitaria, sino que además cada especie viviente tiene una función social. Es depredador de algo, genera equilibrio en el ecosistema. Bueno, en tan solo una hora, desde que comenzamos este programa, ahora 360 especies vivientes desaparecieron en el mundo. Dijimos también al principio del programa que cada 10 segundos se pierden el equivalente a 5 canchas de fútbol taladas. 5 canchas de fútbol de bosques nativos se pierden cada 10 segundos. ¿Cuántas canchas de fútbol desaparecieron en esta última hora que hicimos este programa? Algo así como 1.860 canchas de fútbol. La de Unión, la de Colón, llena de bosques nativos. 1.860 canchas de fútbol desaparecieron en una hora que hicimos este programa.
Y eso también tiene que ver con lo que decimos nosotros, que es el cambio climático. Porque la desaparición del árbol genera más calor, que la tierra no pueda absorber cuando llueve mucho, genera inundaciones. Qué importante es que podamos conocer y valorar nuestra relación con el medio ambiente, la relación que tenemos nosotros con el medio para vivir de otra manera, para vivir armónicamente. Eso es la ecología. Y no solo limitarlo a 4 o 5 temas como tranquilizadores de conciencia. Es esto. Es ver cómo hacemos para que no haya tanta gente sin agua potable. Es ver cómo hacemos para que no haya tanta gente viviendo en situaciones absolutamente infrahumanas. Es para ver cómo hacemos para no seguir perdiendo los árboles, para no seguir perdiendo especies vivientes, porque además, si lo pensamos de manera egoísta, nos perjudicamos nosotros mismos. Cerramos con este dato que también es alarmante. Para el 2050, acá nomás, no es casi nada, para el 2050 se dice que habremos perdido más de la mitad de los ecosistemas naturales. ¿Cómo vamos a hacer para vivir sin estos ecosistemas naturales? ¿Cómo vamos a hacer para convivir con desastres ambientales? Todo esto es ecología, es vincularse con lo cotidiano, es empezar a pensar, para que usted lo charle ahora en la mesa con la familia, para que lo charle mañana en el trabajo, para que podamos también exigirles a nuestras clases políticas que así no se puede seguir viviendo. Con esta idea nos vamos y nos despedimos tan solo por 7 días. Dentro de una semana los esperamos aquí por Veo para seguir haciendo Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene.